Hola a todos y todas. Bueno, el video que inicia en este momento intenta recapitular los encuentros que tuvimos en relación a comenzar con el concepto de grupo, y para lo cual lo que voy a tratar de hacer es sintetizar algunos aspectos más relevantes de los tres capítulos: la introducción, el capítulo 3 y el capítulo 5 de Ana María Fernández, de un libro, de un texto muy interesante sobre el desarrollo de la teoría de grupos, que se llama El campo grupal. Y después voy a hacer una breve referencia a el concepto de matriz de aprendizaje de Ana Quiroga. Así que bueno, iniciemos con la cuestión de grupos. El texto de Ana María Fernández da algunas coordenadas interesantes respecto del desarrollo de la teoría de grupos que conviene tener a mano, digamos. El primero es que la teoría de grupos se desarrolla tardíamente. Es decir, que si bien uno podría decir la experiencia de lo grupal es una experiencia inherente a nosotros como seres humanos, es decir, que como seres humanos solo nos podemos desarrollar en tanto formamos parte de un grupo, la teoría de grupos, la teoría de qué ocurre cuando un sujeto, cómo se ve afectado un sujeto en relación a su conducta, a lo que siente, a lo que percibe, a lo que imagina, a lo que es capaz de decir y de pensar. Bueno, las teorías que de alguna manera comiencen a desarrollar y hacerse esas preguntas son bastante tardías. De hecho, Ana María Fernández señala que hay que esperar hacia el siglo XX, entrado el siglo XX, para dar cuenta de empezar a ver el desarrollo de una teoría específicamente de grupos. ¿Qué sería una teoría de grupos? Bueno, lo que decía hace un momento, es decir, tratar de ver cuál es el efecto que produce en un individuo el hecho de pertenecer a un determinado grupo. La segunda cuestión, que es muy importante, es definir un poco qué es grupo. Y acá lo que decíamos era tener a mano, digamos, o la que vamos a utilizar aquí es una definición más restringida de grupos. En general, la palabra grupos o el concepto de grupos abarca muchas experiencias, digamos, desde grupos vinculados o que pueden entenderse como categorías sociales. Yo puedo hablar de las mujeres, de los varones, de los empresarios, de los docentes, de los niños, etc. Y ahí aparecerían como grupos. Pero no es la definición que vamos a utilizar acá, es decir, que lo que vamos a entender como grupo es una cantidad reducida de personas en un contexto de interacción. Es decir, uno puede decir en un aquí y ahora. No vamos a pensar ni el grupo como categoría, ni el grupo constituido por personas que no interaccionan en un determinado espacio-tiempo. Nosotros vamos a pensar el grupo como grupos pequeños, de hasta 15 personas, 12, 20, según sea la conceptualización, que tienen una tarea en común y que interaccionan entre ellos para llevarla adelante. El contraejemplo, digamos, de lo que no sería un grupo y parecería un grupo es la serie. Es decir, el ejemplo más conocido es en una parada de colectivo, las personas que están esperando ese colectivo, uno podría decir, bueno, tienen el mismo objetivo, están en ese lugar, hasta se perciben como grupos y algunos teóricos lo definen como grupos, pero uno podría decir falta la interacción, la tarea en común. Es decir, si el colectivo no llegase y esas personas digan, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? Llamamos a la terminal, vemos, bueno, empezasen a organizarse, entonces se conformarían en un grupo. Entonces la definición restringida que vamos a utilizar de grupo es un conjunto limitado de personas, pequeño en general, que interaccionan en función de una tarea. Bueno,
La teoría que da cuenta de eso es una teoría que empieza a surgir en el siglo XX. Eso es lo que plantea Ana María Fernández. Y lo que hace la autora es plantear lo que ella llama 3 epistemes, que uno podría decir son 2 más una en construcción. Así que las epistemes que están establecidas son 2. ¿Qué es un episteme? Bueno, lo comentábamos el otro día, es la perspectiva a partir de la cual se conoce algo. Uno podría decir cuál es la lógica, el modo de razonamiento, el tipo de argumentación, la forma en que pongo en relación las cosas para dar cuenta de algo. Uno podría decir la episteme científica no es lo mismo que la episteme religiosa, es decir, que va a tratar de conocer el mundo con una lógica diferente, con argumentos diferentes, con procedimientos diferentes. Entonces uno podría decir, la primera y la segunda epistemes difieren en que sus herramientas, su metodología, el modo en el cual intentan dar cuenta de los procesos grupales son diferentes. Ambas tienen el mismo objeto, uno puede decir lo grupal, pero van a estar en relación, pero va a haber algunas cuestiones que las hacen perspectivas diferentes. Entonces vamos por estas 2 epistemes y después comentamos algo de la tercera. La primera episteme se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos a partir de la década del 20, de la década del 30. Y acá es importante entender la influencia que van a tener algunos teóricos, algunos psicólogos alemanes que viajan, emigran a Estados Unidos, dado que en Alemania está el nazismo, es decir, ya no pueden formar parte en las universidades, son de alguna manera expulsados de las universidades y van a radicarse en Estados Unidos. Y de alguna forma estos teóricos van a desarrollar, digamos, la teoría de grupos en base, uno podría decir, a una teoría psicológica que es muy fuerte en Alemania, que es la Gestalt. Gestalt significa forma, buena forma, en el sentido de una forma estilizada, podría decir simple, y una corriente de la psicología que es propia de Estados Unidos, que es el conductismo. En esa combinación entre Gestalt y conductismo se va a desarrollar la teoría de grupos en Estados Unidos. En esta, que decimos, en esta primera episteme. ¿Cuál es el axioma central de la teoría de grupos? Bueno, fundamentalmente es que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, que el grupo, y este es un axioma de la Gestalt, es más que la suma de las partes. Yo no voy a poder ni comprender ni anticipar lo que va a pasar en un grupo a partir de considerar por separado a los individuos. Entonces, como si yo dijera, bueno, voy a poner a estos individuos a interaccionar. ¿Qué características tiene? Bueno, eso no me va a anticipar lo que va a pasar en un grupo, porque en un grupo va a pasar algo diferente a la suma de esas individualidades, porque va a ser la interacción precisamente entre esas individualidades, digamos, es decir, que en algún sentido esas individualidades desaparecen en tanto tales, por lo menos se borran un poco, para interaccionar precisamente en esa dinámica grupal que se va a dar en ese aquí y ahora y en relación a esa tarea. La dinámica de grupo, porque acá hay una teoría que se empieza a constituir, que es precisamente la dinámica de grupos, va a apelar a la idea, a toda una serie de ideas también que vienen de la física, la idea de fuerzas, la de valencias, la de inercia, la de resistencia al cambio, es decir, que hay una serie de elementos que hacen que un grupo adquiera una determinada conformación, interaccione de determinada manera y persevere en esa forma de interacción. Este desarrollo de esta dinámica de grupos va a tener 3 elementos o va a tener 3 razones que la llevan adelante. Por un lado, y acá el que inaugura este proceso es Elton Mayo, esta primera razón tiene que ver con aplicar
la teoría de grupos a aplicar la teoría de grupos a los procesos productivos, es decir, a la fábrica, fundamentalmente bajo la idea de que si yo mejoro la interacción grupal, la consecuencia inmediata que voy a tener es un aumento de la productividad. Entonces se empieza a entender al trabajador no ya como un elemento atomizado, una mónada, sino en su interacción con otros. Y la idea es entonces optimizar esa interacción. Esa es una primera razón. La segunda tiene que ver con la posibilidad de producir efectos, de producir, incidir, influenciar en otros. ¿Sí? Ahí lo que va a aparecer es la idea de que la mejor forma, el mejor medio para cambiar el punto de vista de alguien, la percepción de alguien respecto de un tema, de la realidad, de otro, de una comida o lo que sea, es a partir de la influencia que el grupo va a tener respecto de ese individuo. Entonces se va a poner un poco en juego el uso de lo grupal para incidir en los fenómenos sociales, digamos, a través del grupo, en la modificación del punto de vista que van a tener algunos individuos respecto de determinadas cuestiones. Y hay un tercer motor, digamos, que tiene que ver con el desarrollo de esta primera episteme, de esta dinámica de grupos, que es precisamente el nazismo. Es decir, es tratar de entender, de explicar, de dar comprensión a por qué se habían producido, digamos, por qué personas, uno podría decir, entre comillas, normales, incapaces hasta determinado momento de producir algún hecho aberrante o siquiera aberrante, y que bajo cierta influencia, bajo ciertas condiciones, digamos, han llevado adelante actos tremendos. Entonces, hay también la idea de que la teoría de grupos puede aportar a la comprensión de estos fenómenos, de por qué la influencia grupal en determinadas circunstancias incluso no es que modifica la opinión de una persona respecto de otras, o de un grupo social, o de una práctica, sino que inclusive llega al punto de que esa persona pueda cometer actos aberrantes contra otra. Esos son los tres elementos de esta dinámica de grupos de esta primera episteme. Ahora Ana María Fernández dice, bueno, en paralelo, porque en realidad es prácticamente contemporáneo, se va desarrollando una segunda episteme que tiene que ver con la influencia del psicoanálisis en la teoría de grupos. Y ahí aparecen la conceptualización en torno de los organizadores grupales, que se empieza a ver que hay elementos, hay factores que inciden en el funcionamiento grupal, pero que no aparecen de manera consciente, que no son evidentes, que no están manifiestos, sino que están de manera latente. Acá el antecedente, quien inicia, digamos, esta construcción teórica, es un psiquiatra inglés que se llama Wilfred Donald Bion, que él trabajaba en un hospital psiquiátrico en Inglaterra, atendía a excombatientes, a soldados que digamos, precisamente por la guerra, por los traumas de guerra, no se podían reincorporar a la vida social, y entonces quedaban internados, digamos, y lo que se veía en ese hospital era, en algún sentido, una situación bastante complicada, donde los soldados estaban como a la deriva, estaba la indisciplina, todo lo contrario de lo que uno podría decir es el orden militar. Entonces estaba poco el desorden y la falta de conducción, uno podría decir. Bueno, lo que hace Bion es hacer una serie de procesos con estos soldados, les pide que no les da órdenes, simplemente les dice que lo único que tienen que hacer, que pueden hacer lo que quieran, pero que la única obligación que tienen es
constituir un grupo, como quieran, con una tarea, la que quieran. Puede ser desde hacer un bonsai, una mesa, trabajar en carpintería, hacer herrería, lo que quieran. Simplemente ellos se tienen que elegir una tarea y organizarse. Ninguna otra cosa. Y lo que ve Bion es que los grupos no solo se constituyen, sino que de alguna manera progresan y se desarrollan en relación a esa tarea. Entonces, lo que él va a construir es una teoría donde él dice, bueno, ¿qué pasa con los grupos? Bueno, es que en los grupos hay tres situaciones, tres supuestos básicos que operan en los grupos y que de alguna manera ponen a los grupos en una situación de desresponsabilización, por decirlo así. El grupo no se hace cargo y pone en otro o en otra cosa siempre la responsabilidad de por qué no se hacen determinadas y se resuelven determinadas cuestiones. A esta concepción la llama supuestos básicos y él dice que hay tres supuestos básicos. El primer supuesto básico, dice él, es el de ataque y fuga. El grupo, en el supuesto básico de ataque y fuga, lo que hace es echarle la culpa a alguien o decir, bueno, este es el enemigo o este es el que tiene la culpa y en función de eso atacarlo o defenderse. El segundo supuesto básico es el de dependencia. El grupo en ese supuesto básico dice, bueno, alguien del grupo se le va a ocurrir algo, alguien proveerá del grupo. Y en el tercer supuesto básico, que es el de apareamiento, la idea es que en algún momento alguien va a venir que está conectado al grupo, hay como una línea y un linaje entre el grupo y este que va a venir, o esta, no importa, y que ese o esa que va a venir es la que va a traer de alguna manera la solución a los problemas y los padecimientos del grupo. Así que lo que está planteando Bion, y que después lo va a hacer Pigeon-Rivière también, es decir, bueno, hay una situación de pretarea, de supuesto básico, donde de alguna manera para estos autores impera un miedo, una angustia, una resistencia que el grupo ofrece a cualquier insinuación de cambio, de producir una modificación, una tarea, etc. Y que el grupo se resguarda en ese supuesto básico o en esa idea, en ese relato, en esa fantasmática grupal, y entonces no acciona. El punto es que este supuesto básico, estas fantasmáticas, estas ideas que atraviesan al grupo no son de orden consciente, sino que son de orden inconsciente, y por eso son organizadores grupales. Más allá de lo que el grupo expresa a nivel explícito, aparece a nivel implícito, inconsciente, latente, no manifiesto, estas ideas que operan, condicionan, organizan el hacer grupal. Estas son las dos epistemes, básicamente. ¿Cuál es la tercera episteme que dice Ana María Fernández? Dice, bueno, hay una tercera. ¿Cuál sería? Bueno, está en construcción. Es un proyecto. La tercera episteme sería, y ahí hay una crítica de Ana María Fernández, dice, bueno, tal vez lo que tiene la segunda episteme es que se ampara demasiado en conceptos que son psicoanalíticos y que tienen una matriz en la comprensión de procesos que hacen al individuo, al psiquismo individual, y que muchas veces se llevan, se deslizan esos conceptos que son, de alguna manera, tienen una pertinencia para el psiquismo individual al psiquismo grupal. Y ahí hay una idea de que el grupo tiene como una mente grande o un inconsciente más grande. Bueno, de alguna forma, lo que dice ella está un poco en la cuestión de desarrollar, de alguna manera, herramientas específicas del hacer grupal inconsciente que no tengan necesariamente que ver exactamente con el psiquismo individual. Pero eso es un proyecto. Las dos corrientes que están instaladas, establecidas y que se desarrollan en torno a lo grupal son las que tienen que ver con la primer episteme y la segunda episteme. Ahí estamos. Bien, digo dos o tres cosas porque ya me repasé con respecto a Ana Quiroga, que me interesa que lo vean. Ana Quiroga era una mujer de Enrique Pigeon-Rivière,
una colega, alguien que produce un marco teórico propio, que tiene la capacidad de desarrollar una serie de herramientas teóricas por su cuenta y que tiene una enorme solidez, y que parte de uno de esos conceptos es precisamente el de matriz de aprendizaje, y me parece que es interesante detenernos, aunque nos pasemos en ese concepto. ¿Cuál es la hipótesis que tiene Ana Quiroga y también Pigeon-Rivière, ¿no? Es que nosotros venimos al mundo en un grupo. Es decir, que cuando llegamos al mundo, además de estar en un contexto social, cultural, lo estamos en un grupo. Es decir, que vamos a ocupar un lugar dentro de un grupo primario, llamado familia, pero que puede tener la forma, la arquitectura que dispone ese entorno cultural. Será familia nuclear, será lo que sea en función de la época. Pero sea como sea esa configuración, de alguna manera nosotros venimos a ocupar un lugar ahí. Un lugar simbólico, pero también un lugar imaginario. Vamos a quedar de alguna manera atravesados por esa serie de atribuciones que ese grupo primario hace sobre nosotros, ¿no? Decíamos, un poco en chiste, el divertido, el que nunca entiende nada, el que entiende todo, el que vino por accidente, la que vino por accidente, etc. El deseado, el que no fue deseado, etc. Todas esas atribuciones, por decir así, van a marcar nuestro ser en el mundo, nuestro psiquismo, por decirlo así. Y esas marcas se introyectan en tanto matriz de aprendizaje, es decir, que hay una introyección de nuestro lugar en ese grupo y que eso nos queda como una matriz de aprendizaje. Cuando nosotros vamos a interaccionar a otras situaciones con otros grupos, para Ana Quiroga esa matriz se lleva, es decir, que de alguna manera estamos orientados por esa matriz. Entonces, y eso se ve de manera bastante fácil en la propia experiencia que quizás todos tenemos de lo grupal, que es que más o menos ocupamos el mismo lugar en un grupo. En general, uno tiende a sentirse cómodo en un rol, o haciendo chistes, o no diciendo nada, o ocupando el centro, o proponiendo ideas, o quejándose, o peleándose. Pero de alguna manera uno va como repitiendo esa posición. Entonces, esa repetición a lo que alude es en realidad la propia matriz de aprendizaje. ¿Cuál sería el problema de la matriz? Que nos lleva a la repetición. Es decir, que a veces la repetición produce malestar. Entonces, la idea de estos autores, de Ana Quiroga, de Pigeon-Rivière, es que lo central en el proceso vital de los sujetos es el conocimiento. Ahora, el conocimiento es poder desarrollar un vínculo con el mundo de alguna manera diferente. Conocimiento acá no tiene que ver con un saber disciplinario o con un saber cognitivo solamente, sino que conocimiento tiene que ver con una posición subjetiva respecto de las cosas. Entonces, si yo ocupo el mismo lugar en todos los grupos, entonces hay algo que no estoy conociendo. No estoy quizás pudiendo entender que mi posición en los otros grupos puede ser diferente. Pero para que sea diferente tengo que modificar mi posición subjetiva respecto del hacer grupal. Entonces, ese es el punto central, digamos. Hay una dialéctica que estos autores establecen respecto del proceso de conocimiento y que si esa dialéctica se detiene, que si esa dialéctica deja de ser una dialéctica, una espiral al modo piagetiano, digamos, de conocimiento de los objetos, de interacción con los objetos, entonces entramos en un proceso de alguna forma de padecimiento mental, o por lo menos que no nos damos a un proceso que podríamos darnos, es decir, de poder experimentar e interactuar de maneras diferentes. Entonces, la enfermedad, por decirlo así, el padecimiento mental tendría que ver con esta, uno podría decir, cristalización de una matriz que impide el desarrollo de nosotros, en tanto poder modificarnos a nosotros mismos y hacer una experiencia diferente de lo mismo, tal vez, ¿no es cierto? No se trata de que hago experiencias diferentes de diferentes cosas, sino que puedo hacer experiencias diferentes de la misma cosa. Conocer a una persona de varias maneras, por decirlo así, ¿no? Un ejemplo tonto, pero
por ahí se entiende de esa manera. Bueno, hasta acá. Entonces, me parece que hay una concepción del sujeto que tiene que ver con esta idea de conocimiento, de dialéctica, de grupo interno, de matriz interna, de procesos inconscientes, que son los que caracterizan a esta segunda episteme y que nosotros la vamos a ver ya más en una teoría más operativa, más sistemática, más de lectura de los procesos grupales, como va a ser la de Pillon-Rivière. Pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Bueno, saludos a todos y por supuesto me recontrapasé esta vez, así que les pido disculpas. Bueno, nos vemos pronto. Chao.